Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 1 del Tour de los Alpes 2022. Carrera muy interesante que ahora os voy a enseñar los perfiles también en la parte final del vídeo de todas las etapas que quedan, que tiene un recorrido muy interesante, una gran participación y un abanico muy grande de posibles ganadores. Aquí la etapa de hoy, poco más de 160 kilómetros y nos fijábamos en esos dos puertos en la parte final de segunda y de tercera categoría, y en la parte final que había un pequeño circuito donde tendrían que hacer dos veces un repecho de 1 kilómetro a 2 kilómetros del final. Se daba comienzo temprano en el día a esta carrera, la primera etapa, 5 etapas que tiene esta edición y prácticamente desde el comienzo muchísimos ataques, muchísimos intentos y según veíamos en esas imágenes grabadas, hubo gran batalla en esos primeros kilómetros hasta que se formaba una fuga de 6 hombres donde estaban Sangerle, Zuyerhoff, Bouchard, Rangel, Weiss y Etcheverría. Cuando comenzaba la retransmisión quedaban menos de 60 kilómetros y solo quedaban 4, se habían quedado Sangerle y en este caso Rangel, y por detrás los que tiraban sobre todo eran los Bahrein, que veíamos también por ahí a Chris Froome, y esa ventaja estaba aproximadamente en los 5 minutos y medio. Estábamos en el penúltimo puerto de segunda categoría, habían cogido en el pelotón a Sangerle y también estaba Vinicius Rangel en un punto intermedio cuando llegó el ataque de Bouchard. Bouchard arrancaba quedando unos 7 kilómetros para coronar, al que salía rápidamente Zuyerhoff del Bora, se iban los dos hacia adelante mientras veíamos que se quedaban cortados tanto Weiss como Etcheverría, aunque no se descolgaban totalmente y seguían subiendo al máximo que podían. Y también por detrás, cambio de tercio, se ponía a tirar el Ineos, un Ineos como veis ahí que ha venido con un equipo muy completo para luchar prácticamente todas las etapas, además de la general. Veíamos que estaban a punto de coronar y ya se estaba poniendo papel de periódico para el frío y para la bajada, en este caso Bouchard, y este puerto que se coronaba y los últimos 2 kilómetros eran más bien un falso llano, pero no se coronaba cuando las rampas estaban más duras, así que hacían esta parte final, también el Ineos intentando recortar, pasaba Bouchard en primer lugar para los puntos de la montaña y en segundo lugar Zuyerhoff, como estáis viendo ahí, comenzaba la bajada, una bajada con algún pequeño susto que les hizo bajar con relativa tranquilidad porque le sacaban unos 40 segundos a los dos que estaban con la fuga con ellos, es decir, a Weiss y a Etcheverría, y al pelotón aproximadamente unos 4 minutos y medio, pero en esa bajada, debido a esa falta de seguridad, provocó que por detrás los que se habían quedado cortados pudieran volver a llegar y finalmente, justo al terminar la bajada, que ya iba a empezar el puerto de tercera categoría, veíamos cómo llegaban tanto Weiss como Etcheverría. Comenzaba la subida de tercera categoría, la última del día, seguía Ineos por detrás y no habían conseguido bajar la ventaja mucho más de esos 4 minutos. Comenzaba la subida de 4 kilómetros 200 al 5,6% de pendiente media, era Zuyerhoff el que se iba y parecía que había un pequeño hueco, y por detrás vimos que Bouchard había dejado unos metros para arrancar y soltar a los dos compañeros de fuga que se les estaban agarrando en esta subida, así que los dos se iban hacia arriba nuevamente como al principio, y también por detrás entraba el Eolo para las posibilidades quizás de Albanese para el sprint de hoy. Empezaban a meter ritmo, aunque tenían esos 3 minutos y medio, y llegaba el nuevo ataque de Bouchard que dejaba atrás a Zuyerhoff y se iba en solitario para hacer este último kilómetro de subida. Volvía a pasar en primer lugar, así que ya tenía asegurado ese maillot de la montaña. El Ineos seguía tirando haciendo la parte final de este puerto y afrontaba la bajada. La ventaja no había bajado demasiado, pero también por detrás se ponían a tirar los Bahrein con muchísima fuerza, y entonces sí empezamos a ver que esa diferencia empezaba a bajar y sobre todo también al acabar esta bajada. Después de acabar la bajada, entraban en una zona que harían en los últimos kilómetros y el repecho que hemos comentado antes en el perfil, que era aproximadamente 1 kilómetro y se coronaba unos 2 kilómetros de la línea de meta. Era un repecho duro y se veía en cómo lo estaba afrontando en este caso Bouchard y los tres de atrás que ya perdían 1 minuto, 2 curvas en los últimos 600 metros
metros, que eran bastante peligrosas, afrontaba con las cámaras fijas esos últimos 400 metros y pasaba por línea de meta a más de un minuto. Pasaban los 3 compañeros de fuga y por detrás que había ataques. Pello Bilbao había arrancado, se habían ido con él tanto Miguel Ángel López como Richie Porte, pero se paraban y atacaba Dunbar, que se iba con Einer Rubio, Caicedo y Mikel Landa, abrían un pequeño hueco y esto obligaba por detrás al Astana a ponerse a tirar porque los 4 estaban colaborando muy bien, pero finalmente les daban caza. Entrábamos en los últimos 10 kilómetros y ya se empezaba a ver esa fatiga que tenía Bouchard. Nuevamente se organizaban por detrás, sobre todo Bahrein e Ineos, pero había algo a favor de Bouchard. Por detrás estaban, por ejemplo, hombres rápidos como Nizzolo, así que había equipos que no querían hacerle el trabajo a él, así que no veíamos que todos los equipos estuvieran tirando, sobre todo el Bahrein, sí lo veíamos muy convencidos, parecía que para Pello Bilbao, y nuevamente entrábamos en el empedrado y afrontaba Bouchard la subida final de aproximadamente 1 kilómetro que coronaba a 2 de meta. El pelotón estaba a solo 40 segundos con el Ineos nuevamente aumentando muchísimo el ritmo. Bouchard empezó con fuerza pero lo pasaba mal y lo veíamos mirando para atrás. En muchas ocasiones la diferencia iba bajando y por detrás movimientos, lo intentó Caicedo y luego Richie Porte, ataque de uno de los hombres importantes para la general. La diferencia había bajado a 20 segundos pero estaba coronando Bouchard el repecho con esa ventaja aproximadamente y por detrás había parones después de los ataques, se estaba cortando el grupo de los favoritos. Otra vez Richie Porte que lo intentaba, pero los Bahrein con Pello Bilbao a la cabeza muy atentos. Bouchard afrontaba la parte de bajada del último kilómetro con aproximadamente 15 segundos según el GPS. Hacía las 2 últimas curvas y entraba en los últimos 400 metros y con las cámaras fijas veíamos que estaban por detrás, pero que esa ventaja le daba para la victoria. Se lo comunicaban por el coche y qué felices nos ponemos cuando ganan desde la fuga. Victoria primera como profesional para Bouchard. Por detrás llegaba Pello Bilbao y Bardet, que llegaba en tercer lugar, aunque no parecían los hombres más rápidos del pelotón, tuvieron esa punta de velocidad en el final. Victoria para Bouchard, que la celebraba con sus compañeros. Lo dicho, primera como profesional, ha sido el más fuerte de la fuga. Cogieron mucha ventaja al inicio de la etapa y también la ha sabido mantener hasta el final, sufriendo mucho. Las imágenes del podio, como veis, celebrando con el champán esa victoria y también la clasificación general, que es el maillot verde en esta carrera. Y aquí tenéis la clasificación general. El top 10 de la etapa ha sido exactamente igual. Esto es con las bonificaciones. Bouchard a 9 segundos está Bilbao, a 11 Bardet y todos los demás a 15 con Albanese, Gal, Testación, Porte, Sivakov, Storer y Caicedo. No sé si ha habido un corte en este grupo del pelotón. Si alguno lo sabe me lo puede dejar por favor abajo en los comentarios. Y aquí las etapas que nos quedan. Mañana tenemos una etapa que empieza con un puerto de segunda categoría. Hay uno de primera y una subida no puntuable, aunque el final es plano, pero se podría formar un grupo interesante. La etapa 3 con 2 puertos, uno de primera que está relativamente cerca de meta. Etapa 4, primer final en alto, aunque no es puntuable, pero tiene rampas también bastante duras. Y la etapa 5 con varios puertos y rampas doble dígito, puertos cortos y muy duros, que seguro que serán muy interesantes. Lo estaremos comentando. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.